vamos con el trabajo práctico número 1 de historia. El trabajo práctico número 1 de historia tiene dos temas. El primer tema es el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sabemos del fin de la Segunda Guerra Mundial? Primero, vamos a hablar de los dos bloques que se enfrentaban. El eje, por un lado, que ¿se acuerdan cuál era el eje? El eje era Alemania, Italia y Japón. Y por otro lado, los aliados, que tenemos a los de siempre, Gran Bretaña, Francia y sus colonias. Después se une Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cómo termina esa guerra? Con los aliados venciendo al eje. Con dos acontecimientos clave. El día D, que es el desembarco en Normandía, y una vez que se rinde Alemania e Italia, todavía quedaba Japón. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? El bombardeo de los Estados Unidos a Nagasaki y Hiroshima. Ahí termina la guerra y entonces quedan los aliados como triunfadores. ¿Quiénes triunfan ahí? La Unión Soviética y Estados Unidos, a pesar de que los aliados son todos, pero los europeos estaban reconstruyéndose. Entonces, Estados Unidos de América, por un lado, capitalista, y por el otro lado, la Unión Soviética comunista. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Ponen manitos y me siguen? Manitos y me siguen, dale. Bueno, entiendo que me están siguiendo. A ver, una vez que está eso, vamos a empezar con la Guerra Fría. La Guerra Fría, que es el enfrentamiento entre estos dos vencedores, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro, que tienen modelos ideológicos completamente distintos, económicos, sociales y políticos, pero básicamente económicos. El capitalismo, que tiene como objetivo primordial la acumulación de capital y está basado en la propiedad privada de los medios de producción, y por otro lado, el comunismo, que tiene los medios de producción en manos del Estado. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, se enfrentan en la llamada Guerra Fría. ¿Por qué es Guerra Fría? Porque no hay un enfrentamiento frente a frente como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, lo que hay es estos enfrentamientos ideológicos, enfrentamientos que llevaron a la carrera armamentista. Hasta ahí vamos todos bien. ¿Cuál fue el inconveniente que ustedes tuvieron al hacer el trabajo práctico? Muchos me dijeron que el inconveniente que tenían era que no entendían qué eran esas guerras periféricas. Las guerras periféricas que yo nombré, que nombré dos, son las más importantes, era la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. ¿Voy muy rápido? Me gustaría que alguien me diga si voy muy rápido o no voy muy rápido. Que usen el iconito de preguntas que tienen ahí. Ahí abajo tienen, no solamente para poner corazoncito, sino que tienen un signo de pregunta acá para hacerme preguntas. Y me gustaría también que alguno se una y me haga alguna pregunta de manera oral, que los quisiera ver. Hace tanto que no los veo y los extraño a todos ustedes. Me gustaría que de a poquito ustedes vayan cada uno tomando un espacio y puedan... Bueno, Ariana acá me está diciendo que está todo bien, que me entiende. Bueno, teniendo en cuenta esto, lo que veníamos hablando, voy a retomar. El tema estaba en qué eran esas guerras periféricas que les costó tanto hacer en el trabajo práctico. Las guerras periféricas se llaman periféricas porque, repito, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos se enfrentaron así, pero sí mandaban tropas. La guerra de Corea y la guerra de Vietnam, como todas las guerras de la Guerra Fría, tienen un punto en común, que era la búsqueda de hegemonía de un bloque sobre el otro. En el caso de la guerra de Corea, si vieron los videitos como yo les pedí que vieran,
Corea estaba dividida en el paralelo 38. ¿Por qué estaba dividida? Porque antes de lo que fue la Guerra Fría, Corea había sufrido varias invasiones. Y no se olviden que todavía estamos en la época de la que se llamó la descolonización. Por lo tanto, muchas potencias que estaban dominando otros espacios, como Gran Bretaña estaba dominando la India, como Francia estaba dominando Vietnam, esas dominaciones se estaban retirando de a poquito. Entonces, cuando hablamos de estas guerras, y retomemos lo que es la guerra de Corea, nosotros decimos que estaba dividida en dos. Y la intención de la Unión Soviética era unificar esa Corea bajo el régimen comunista. Ante esta situación, Estados Unidos manda tropas a Corea. Y esas tropas están mandadas por lo que se llamó desde Estados Unidos política de contención del comunismo. Esa política de contención no quería invadir territorio bajo el régimen comunista, quería evitar que el comunismo avance. Entonces, esa guerra tenía esa intención, evitar que el comunismo avance. Entonces, esta guerra que duró desde el 50 al 53, 54, logró que Corea quedara dividida en dos. Si fue exitosa o no fue exitosa, porque empezó como terminó, con una Corea dividida en el paralelo 38. Ahora, si fue exitosa o no, depende cómo lo miren. Estados Unidos logró que la Unión Soviética no avance. Por lo tanto, fue una guerra exitosa para los Estados Unidos porque logró evitar ese avance. Con respecto a Vietnam, Vietnam también estaba dividida en dos. Porque había una Vietnam procomunista, que era la Vietnam del Norte, el Vietcong, y la Vietnam del Sur, que era procapitalista. Y ahí es cuando Estados Unidos ingresa también a Vietnam, ya en una guerra posterior, en una guerra de la década del 60, ingresa también otra vez por lo mismo, por una política de contención del comunismo. Acá está. A ver, alguien quiere transmitir. Acá está. ¿Quién es? Va, acá está. ¿Quién se unió? ¿Quién se unió? A ver. Bueno, pensé que acá que dice Baez 04, pensé que querías hacer una pregunta en vivo. Joel, si vas a hacer preguntas tontas, no podés salir a comprar. Tenés que quedarte acá mirando el video mío para ver si entendés un poco cómo hacer el trabajo. ¿Estamos? Bueno. Chicos, no estamos en clase. No me importa que Ludmila te moleste. Bueno, a ver. Básicamente, si yo tuviera que hacer un cuadro comparativo de las dos guerras, diría que en ambos casos Estados Unidos está intentando hacer esta política de contención del comunismo. Por otro lado, en ambas había un país dividido en dos, en norte y sur, bajo la hegemonía o del comunismo en el norte y del capitalismo en el sur. ¿Está? Eso por un lado. Yo creo que de ese trabajo práctico no había demasiadas otras cosas que le fueran difíciles de hacer, más que mirar esos dos videitos. A ver qué más. Es importante que tengan en cuenta el plan Marshall, que también está en el trabajo práctico número 1, que habla sobre este plan de recuperación económica que impulsa Estados Unidos cuando termina la Segunda Guerra Mundial para que impulse ese plan económico. Lo impulsa para que se recomponga, obviamente, la economía de Europa. ¿Pero por qué? Porque era muy generoso Estados Unidos y era muy dadivoso. No es tan así.
Acuérdense que siempre una estrategia económica tiene algún fin. Este fin estaba relacionado con, primero, que si Europa no se recompone, Estados Unidos no tiene mercados donde colocar su mercadería. Punto 1. Punto 2. Si un país es apoyado económicamente por el bloque capitalista, obviamente Estados Unidos está haciendo una política para que cada vez más países estén dentro del bloque capitalista y no dentro del bloque comunista. Este plan Marshall, ténganlo en cuenta cuando veamos historia argentina, porque a la Argentina este plan Marshall no le vino del todo bien, porque Estados Unidos puso cláusulas para que los países europeos no le compraran a la Argentina, porque consideraban que Argentina estaba gobernada por un presidente con ideología nazifascista, que todos sabemos que se referían a Perón. Bien, más allá del plan Marshall, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se manifiesta concretamente, físicamente, esta división entre lo que es el mundo occidental capitalista y la Europa oriental y comunista? Con el llamado Muro de Berlín. ¿Cómo surge la idea de construir un muro? Porque Estados Unidos intentaba generar maneras de estar en contacto con la Berlín que estaba del lado comunista. Acuérdense que Berlín, después de la guerra, quedó dividida primero en 4 y después en 2. Un lado que era capitalista y otro lado que era comunista. No estoy leyendo lo que ponen. Sí, lo voy a guardar, chicos. De todas maneras, este video lo voy a subir también al grupo de Facebook para que lo puedan ver los demás. Y estoy leyendo también las preguntas que tengan, que nadie tocó el botoncito de preguntas para hacer ninguna pregunta. No me manden corazoncitos, háganme preguntas, porque después me tienen 1 hora acá. Después no me van a poder hacer preguntas. Háganme preguntas ahora. Quiero que usen la pestañita preguntas que están ahí. Y quisiera que alguien sea tan gentil de compartir conmigo y hacer una pregunta de manera oral. Ya les dije, los extraño, me gustaría verlos, pero como no se puede, por lo menos de a uno sí podrían tratar de saludar a los compañeros y de hacer alguna pregunta pertinente. Yo no veo el cosito de preguntas, dice acá. ¿Quién es Joel que dice que no lo ve? Bueno, yo lo tengo acá. Si yo, a ver, espera que yo toco acá, a ver qué me dice. Preguntas. Las preguntas de los espectadores se mostrarán aquí, pero no hay ninguna. Todavía nadie, evidente. Pueden acá escribir, en lugar de te extraño, me pueden escribir alguna pregunta que tengan. ¿Ya hicieron los 2 trabajos de historia y los 2 de política? El miércoles que viene vamos a publicar otros. Lo tengo activado. Acá lo tengo activado. Está activado, Ludmila. ¿No aparece? Espera que fíjate si tenés vos el cosito de preguntas que está acá. A mí me aparece, no sé, a los chicos me dijeron que no. A ver, acá alguien. Ver, una solicitud, transmitir. A ver. ¿Ven? Acá estamos de a 2. Yo quisiera que alguien más haga esto. Ahora, lo que es transmitir en vivo. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Apenas se ingresan, les aparece unir en vivo. Ahí Claro. tienen que volver, apenas se ingresaron, les aparece unirse en vivo y les van a poder hacer cualquier pregunta. Exactamente, gracias. Corta, ya está. Listo, ahí está. Bueno, ¿quién es Bri Ailen que me dice que le falta el segundo? ¿Todavía no lo hiciste?
Del primero, entonces, del trabajo práctico 1, ya no hay más dudas. Del contexto internacional sobre la Guerra Fría, ya no hay más dudas. Pasamos al segundo, ¿quieren? Pasamos al trabajo práctico número 2, el de peronismo, que parece que fue el que le generó más dudas. Pasemos al trabajo práctico número 2, el de peronismo. Bien, entonces pasamos al trabajo práctico, porque acá dice que no, que todo el mundo está bien, que pase al segundo. El trabajo práctico número 2 habla sobre la Argentina peronista y sobre los dos primeros trabajos, las dos primeras presidencias del general Perón, que van del 46 al 55. Entonces, el trabajo lo que trata de hacer es ver qué estaba pasando en la Argentina mientras en el mundo se estaba empezando a dar la Guerra Fría. En la Argentina, voy a ir un poquitito más para atrás. En la Argentina, en el año 1943, se había dado un golpe de Estado, el llamado golpe del GOU, Grupo de Oficiales Unidos. ¿Quiénes eran este Grupo de Oficiales Unidos? Eran un grupo de militares nacionalistas con ideas de que un país se hace grande solamente con la industrialización y le dan un golpe de Estado a el último presidente de la década infame. En el año 1943 este grupo de oficiales unidos toma el poder. Dentro de ese grupo de oficiales unidos había un coronel que se llamaba Juan Domingo Perón, que en la década del 20 había ido a estudiar un sector de caballería, que se había ido a Italia, había ido a Roma y lo había visto a Mussolini y había quedado anonadado y extasiado con la manera de gobernar de Mussolini en Italia. Vuelve a la Argentina, es parte de este grupo nacionalista que se llama GOU y toma un cargo secundario dentro de ese gobierno, que es la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Porque en ese momento el coronel Perón decía que a los trabajadores había que atender en sus reclamos, porque si no, podía llegar a haber una cuestión de expansión de las ideas comunistas como había pasado en Rusia en 1917. O sea que había un gran temor por parte de este grupo de militares y en especial de Perón, porque no se hiciera acá una revolución rusa o bolchevique, porque la idea era tener a los trabajadores más o menos encuadrados como él lo había visto en los grupos fascistas. Entonces, Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión y escucha por primera vez los reclamos de los trabajadores, que ni siquiera en general todavía estaban ni tenían gremios fuertes que pudieran hacer algo sobre la forma que tenían de trabajar en la Argentina, que era bastante precaria. Se trabajaban muchas horas, no había ningún tipo de contención social para los problemas de los trabajadores. Entonces se empieza Perón con esta Secretaría de Trabajo y Previsión, que le va dando un poder muy importante porque los trabajadores comienzan a sentirse escuchados. A partir de ahí escala de manera muy rápida Perón en el poder, llega a ser vicepresidente, pero el grupo de compañeros de Perón siente que Perón está traspasando por mucho al movimiento que lo llevó al poder y lo destituyen, lo acusan de acumular cargos y lo meten preso. Lo meten preso y va a la isla Martín García y después, porque dice que tiene una afección, lo llevan al hospital militar. En el mientras tanto, se está armando toda
una movida para tratar de que a Perón lo liberen. Esta movida está liderada por varios líderes sindicales que a su vez están divididos entre sí, porque hay un grupo sindical que dice que el gobierno les dio el puntapié inicial, pero que los que tienen que hacer la lucha son los trabajadores, independientemente de quién esté en el gobierno, no importa que Perón esté preso, y no quieren mover un pelo por Perón. Sin embargo, hay otro grupo de trabajadores que dicen que son lo que son porque Perón los escuchó. Digamos, en esta situación de división de la CGT están cuando en votación ganan los que quieren liberar a Perón. Entonces, se llega a la situación de decir que para el 18 de octubre van a ir todos a la Plaza de Mayo a pedir la liberación de Perón. Esta situación se adelanta un día y se genera el famoso 17 de octubre, en donde los trabajadores de todas partes, o sea, sobre todo del conurbano, vienen caminando y llegan a la Plaza de Mayo y piden la liberación de Perón. Eso a lo mejor lo vieron en algún video, y si no lo pueden buscar, si buscan 17 de octubre, videos, van a encontrar la plaza llena desde las 2 de la tarde, que venían desde Avellaneda, de Lanús, desde esta zona de la zona oeste, que venían de las fábricas y llegaron a la Plaza de Mayo hasta las 11 de la noche, que cuando lo mandan a buscar a Perón, porque no pueden ver tanta gente en la Plaza de Mayo. Es la primera vez en la historia que la Plaza de Mayo, que era un lugar donde la gente iba a pasear, la gente bien, la gente rica iba a pasear, bueno, por primera vez esa Plaza de Mayo se convirtió en un lugar para que los trabajadores pidieran algo. Y esta vez fue la libertad de Perón. Perón a las 11 de la noche los calma, los manda a sus casas cantando el himno, y a partir de ahí se genera toda la mitología peronista y la postulación de Perón para presidente en 1946. Esa presidencia, que la presidencia en esa época duraban 6 años, lo que les pide el trabajo es básicamente que nos cuenten cuáles fueron las políticas económicas de ese presidente. Y hablan de los planes quinquenales y después, ya en la segunda presidencia, sobre un plan de salvataje. ¿Entendieron todo eso? Podés sacar información de un libro de cuarto año. Nicole Yasmín, podés sacar información de un libro de cuarto. Para la parte peronista, sí. De todas maneras, hay mucha información sobre eso. También puedes sacar información de un libro de quinto. Pero sí, en el libro de cuarto tenés el peronismo. Sobre todo esta parte que está en el trabajo, sí. Ahora bien, ¿qué noté yo cuando estaba leyendo los trabajos, cuando los estaba corrigiendo? Les costó encontrar información sobre el primer plan quinquenal, que básicamente tiene que ver con el tema de las nacionalizaciones de los servicios, luz, gas, teléfono, la compra de los ferrocarriles que estaban en manos de los ingleses, y de el fomento de la industria. Básicamente son esos dos pilares los que se llamó en economía primer plan quinquenal. ¿De dónde sacaba el peronismo la plata para la industrialización que propone en el primer plan quinquenal? La plata iba a salir de las exportaciones de materia prima. Espera que tengo una pregunta. Profe, ¿cuándo se entrega el segundo trabajo? Cuando puedas. Cuando puedas. Acuérdense que ya este miércoles se sube el trabajo práctico número 3 de todas las materias. Por eso estoy haciendo hoy este vivo, para tratar de evacuar dudas sobre el trabajo práctico 1, 2 de historia y 1 y 2 de política. Esto es lo que ilustra, llamada las patas de... Exactamente, eso es lo que ilustra la imagen
de las patas en la fuente. Exactamente eso, Nicole, sí, es eso. Bueno, entonces, volviendo al peronismo, les decía que tenían que hacer hincapié en el primer plan quinquenal, en las dos patas de ese plan quinquenal, que las vuelvo a repetir: la nacionalización de los servicios, luz, gas, teléfono. Se crean todas las empresas de servicios que eran privadas, generalmente inglesas, pasan a ser nacionales, se nacionalizan. Se compra el ferrocarril, se crea Aerolíneas Argentinas y se dan préstamos para fomentar la industria nacional. Otra, ¿y de dónde sale esa plata? Repito, de las exportaciones de materia prima. ¿Qué materia prima? Las de siempre, las que saben, las del agro. Cereales, vacunos, cueros, eso es siempre así. Entonces, ahí hay una pata de todo esto que va a generar problemas después. Entonces, vamos a ver por qué generan problemas. Para sacar recursos del agro, se crea una institución que se llama IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Qué es ese IAPI? Básicamente es un organismo encargado de la compra y venta, lo que sería el comercio exterior. Chiquillos, ¿preguntas? Bueno, volvemos. Es importante que entiendan esto, porque esto es lo que se llamó en la Argentina. En el mundo se llamó estado de bienestar, estado benefactor, como lo dice el texto que escribió el profe César Camaño. Entonces, ese texto que tiene en el trabajo práctico 2 lo escribió el profe César Camaño. Entonces, ese estado de benefactor, estado de bienestar, lo que va a hacer es que el Estado tenga intervención en todo el ámbito económico, Y este IAPI, que lo obliga a los empresarios del agro a venderle al Estado a un precio. Voy a poner un ejemplo. Yo soy un empresario del agro y yo tengo un campo de trigo y yo lo vendo al exterior. Siempre lo vendí por mi cuenta. Ahora estoy obligado a vendérselo al Estado. El Estado me lo compra a mí a 100 y lo vende a 150. El excedente de ese dinero, el Estado, que es el Estado peronista, lo va a invertir en, por ejemplo, dar préstamos para fomentar la industria. ¿Ahí se entiende? ¿Esto se entendió? Bueno, eso básicamente es el primer plan quinquenal. Lo que yo les decía a los que me preguntaron es que busquen primer plan quinquenal en el googleador, en el de Google. Busquen videos cortitos, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, política económica peronista, y de ahí van a poder sacar lo que le pide el trabajo práctico que habla sobre la política económica. Pero algo más complicado les pide un poquito el trabajo práctico, que es que escuchen dos tangos, el Cambalache y a los oligarcas, y que hagan una comparación entre qué pasaba en los años 30 en la Argentina y qué pasaba a partir del gobierno de Perón, porque el tango Cambalache está hablando sobre lo que pasaba en la Argentina en la década del 30, y el tango a los oligarcas está hablando de la Argentina en 1947, cuando recién ingresa Perón. Entonces, la idea es que hay una diferencia clara, que es el rol que tienen los trabajadores en el 30 y el rol que tienen los trabajadores en la década del 40 y 50, cuando está el peronismo en el poder. Que de eso es lo que habla el tango a los oligarcas. Que eso es lo que le pide un poquito el trabajo práctico, que hagan esto de mezclar un tango con el otro. Y después, el primer plan quinquenal que me sale a mí es
articular la organización y el futuro de un Estado. Ari, mirá, voy a ver si le subo yo un videito entonces del plan quinquenal, se lo subo al grupo de WhatsApp que tenemos para ver si encontraste otra cosa. Pero básicamente el primer plan quinquenal tiene estas dos aristas que dije recién, las nacionalizaciones y el fomento de la industria. El segundo plan quinquenal es otra cosa. El segundo plan quinquenal ya es a partir de la crisis que tiene el campo, habla sobre el ahorro y no consumir, sino que además ahorrar. Hay una diferencia de discurso, porque hay una diferencia en la situación económica del país, desde el primer plan quinquenal al segundo plan quinquenal. Cuando hablamos de por qué Perón entra en crisis económica, por qué entra en crisis el gobierno de Perón a nivel económico, en parte por las sequías y en parte porque la clase agroexportadora, que ya sabemos que siempre fue la que manejó el país, eso lo tienen que saber de tercero. De tercero tienen que saber que la clase que gobierna el país política y económicamente es la clase que maneja el modelo agroexportador. Entonces, este desvío de recursos que hace el gobierno peronista desde el agro para fomentar la industria genera el resentimiento del sector agroexportador, que no pretende colaborar con el peronismo cuando el peronismo está en crisis, porque además el peronismo los obliga a estos empresarios agropecuarios a venderles más barato de lo que ellos los venderían si lo venderían al exterior por motus propio. Entonces no están de acuerdo ellos en hacer ese bienestar a nuestro gobierno. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Fomenta las inversiones extranjeras y el crecimiento de la industria pesada. No, Ari, no. Eso lo que me estás poniendo ahí, que dice que fomenta las inversiones extranjeras y el crecimiento de la industria pesada, eso no es el segundo, ¿eh? Fíjate que eso es el desarrollismo. Eso es el desarrollismo de Frondizi. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No. Ari, eso no sé dónde lo sacaste, pero borralo, Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en esto de que parte de que le cuesta salir de la crisis en 1950, 1951 y 52 al peronismo es porque tiene en contra al principal sector económico de la Argentina, que son los agroexportadores, que son los empresarios agroexportadores, los que en el tango se pueden llamar oligarcas. Ari, busca plan quinquenal de Perón y tenés que poner los años, poné 1947 a 1950. Entonces, básicamente tenemos que saber un par de cosas del peronismo. Que la clase media y la clase alta estaba en contra del peronismo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la clase alta de la Argentina tenía sus ingresos a través de las exportaciones de materia prima, y el gobierno había creado el IRIAPI para que esas materias primas que se vendieran a través del gobierno y los empresarios ganaran menos, le generó un conflicto importante con el sector agropecuario. Cuando tuvo una crisis el campo se cruzó de brazos porque tenía espalda de sobra para esperar que pasara la crisis y podían esperar sin mover un dedo para mejorar la economía. Porque acuérdense que en la Argentina los empresarios en general siempre son bastante egoístas, no les interesa
el bienestar común de la sociedad, les interesa el bolsillo propio. ¿Eso quedó claro? Bueno, ¿qué me decís, Ari? En el plan quinquenal que salen los dos, no sé, Ari, no sé qué salen. Yo pondría primer plan quinquenal del gobierno peronista, o pondría plan quinquenal del gobierno peronista, 1947-1950. Ahora bien, nosotros tenemos que agarrar en quinto año la caída del peronismo. Entonces tenemos que ver por qué cayó. Y por eso estoy hablando de por qué cayó económicamente. Porque si nos ponemos a preguntar si está mal o está bien que un gobierno desvíe recursos desde un área hacia el otra, yo no sé si está bien o está mal. Porque nosotros no somos economistas. Lo que estoy diciendo es lo que pasó. El gobierno peronista desvió recursos del sector agropecuario para financiar al sector industrial. Que en primera instancia no parece mal, o sea, no parece que estuviera mal. Ahora, ¿qué pasó? La Argentina no llegó a desarrollar industrialmente lo suficiente como para que el agro deje de ser el sector más importante de la Argentina. Cuando hay una crisis económica, el agro no ayuda, porque está enojadísimo con las políticas económicas que había tomado el peronismo en el primer plan quinquenal. ¿Se entiende eso? Ok. Me gustaría, porque no sé cuánto tiempo nos queda, a ver qué hora es, ya pasaron 40 minutos, me gustaría, si quieren, porque veo que quiero pasar un segundito, déjenme ver qué más. No, porque después tienen que hablar del bombardeo de la Plaza de Mayo y la relación entre el hecho de la Plaza de Mayo y los oligarcas. Eso creo que lo pueden hacer bien. Ahora, ¿qué pasa? Me parece que tienen un temita con el trabajo práctico de política, y no con el primero, sino con el segundo. ¿Puede ser? Chiquillos, pasamos un ratito, le damos 20 minutos a política, porque me hicieron varias preguntas sobre el trabajo práctico 2 de política y ciudadanía. A ver, hago un vuelo de pájaro del trabajo práctico 1, que no creo que tengan problemas, porque hablaba sobre los 4 elementos básicos de la política: comunidad, diferencias, consenso y coerción, y a partir de ahí tenían que hacer una definición, que no creo que hayan tenido demasiado problema con eso. Y después tenían que hablar de la idea de comunidad, del trabajo, de la letra de la canción de Calle 13, de las hormigas. Estoy en eso, Jocelyn, estoy en los trabajos de política. Entonces, a ver, el trabajo práctico 1, comunidad, consenso y coerción. Y después hablar tenía que hablar un poquito sobre el tema de consenso. Entonces, quiero dejar un concepto en claro del trabajo práctico número 1. Cuando hablamos de política, siempre estamos hablando de una actividad que nace de una sociedad. Que en una sociedad siempre se van a generar conflictos. ¿Por qué? Porque somos distintos, somos 10 personas en un aula, 15 personas en un aula, y todos somos diferentes. Entonces, si nosotros queremos hacer algo en común, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando hay demasiadas posturas diferentes, o por lo menos 2 posturas diferentes en un grupo social? Hay 2 maneras de resolverlo: o por la violencia o por el consenso. Esto lo sabemos, aunque seamos 2, 3 o 4, o 10 o 20. Entonces, si hablamos de política, la política como actividad surge porque la sociedad necesitaba resolver los conflictos que se provocaban. No sé, desde que se rompió la bombita de afuera hasta dónde va a ir la plaza de la ciudad. Para eso se necesita generar consenso. Por eso no podemos separar de la palabra política el tema, dos conceptos: conflicto,
porque la política nace como actividad para resolver conflictos. Entonces, si yo no lo resuelvo a través del consenso, que sería la política, lo resuelvo a través del conflicto. El conflicto lo resuelvo a través de la violencia. Y eso no es política. La política nace para no resolverlo, para que no se resuelvan a las piñas las diferencias. Nace para que nos juntemos y generemos consenso. Básicamente de eso habla el trabajo práctico 1. No creo que tenga mayor dificultad en eso. ¿Me siguieron? Chiquillos, ¿me siguieron? Bueno, pasemos al trabajo práctico número 2, que hablaba sobre política, libertad y la esfera pública. Quería asegurarme que hayan entendido bien la diferencia entre espacio público y esfera pública. El espacio público es la placita de Bonzi. Eso es un espacio público donde vamos a tomar mate, donde vamos a juntarnos, donde ustedes irán a tomar cerveza cuando se libere la cuarentena, no sé. Eso es el espacio público. Pero ahora la esfera pública es otra cosa. La esfera pública es ese espacio, por ejemplo, la misma plaza. Si yo me junto para hablar con ustedes sobre irnos a bailar y tomar una cerveza y quién se puso de novio con quién, estoy siempre dentro del espacio público. Pero si yo me junto en la placita para tratar de resolver cómo eliminar el dengue de Bonzi y nos juntamos los vecinos y nos ponemos a charlar de eso, estoy dentro de la esfera pública. ¿Entienden la diferencia? ¿Me están siguiendo? ¿Entienden la diferencia entre espacio público de recreación y cuando yo trato en los espacios públicos, si yo empiezo a tratar temas que competen a la comunidad, estoy hablando de esfera pública. Y en la esfera pública es donde se mueve la política. ¿Estamos? Entonces, la política se desarrolla no solamente en el espacio público, se desarrolla en la esfera pública. ¿Hasta ahí vamos? Igual esos espacios están íntimamente relacionados. Fíjense, la misma plaza la puedo considerar espacio público si voy a hablar sobre los novios que tiene Brian las novias de Brian. O si puedo hablar de esfera pública si quiero saber cómo resolver el tema del dengue que está ahora molestando a la gente de Bonzi. ¿Hasta ahí vamos? Después tenían una pregunta en el trabajo que hablaba de la política como acción. Porque la política, para discutir, por ejemplo, qué vamos a hacer nosotros para resolver el tema del dengue en Bonzi. Si yo me quedo en la discusión, sigo estando en esto de la esfera pública. Cuando yo me junto, no sé, con la gente de la sociedad de fomento, y digo, bueno, vamos a comprar insecticida. Yo, ojo que de esto no sé, digo, vamos a comprar insecticida, lo vamos a poner en tachos y vamos a fumigar todas las cuadras de Bonzi. Ahí yo pasé a la acción. Entonces, por eso decimos que una parte de la política es acción. No todos hacen acción en política, sino los que después de involucrarse en una reunión toman cartas en el asunto. Otras preguntas que tenían era con respecto a esas acciones, pasarlas al tema de qué están haciendo los diferentes gobiernos con respecto a la pandemia del coronavirus. Y ahí tenemos que hablar de, por ejemplo, el quédate en casa, el tema de cómo circular ahora a partir de la pandemia. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué más se habló en ese trabajo? En el trabajo se hablaba sobre los tipos de dominación. La tradicional, la carismática y la legal. ¿De dónde sacábamos estos tres tipos de dominación? De un texto de Max Weber, un alemán, que son, digamos,
esta diferenciación entre tipos de dominación, la de Weber, es la que más se usa porque es la más clara. Porque todos conocemos una dominación carismática, todos conocemos una dominación tradicional y todos conocemos una dominación legal. La dominación carismática tiene que ver con el seguir a un líder. Y cualquiera me puede dar un ejemplo porque todos vieron en la Segunda Guerra Mundial y vieron a Alemania y vieron a Hitler como dominación carismática. También me pueden decir Perón en la Argentina, por ejemplo. La dominación tradicional, que está relacionada con los usos y costumbres, porque esto se hacía así hace años, se sigue haciendo así y uno acepta determinadas reglas y normas porque así viene siendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, los que tienen una religión como la religión católica, ir a misa los domingos. Es una cosa que hace uno a través de lo que se llama dominación tradicional. Y la dominación legal es la dominación tradicional de los estados modernos. Es la dominación que ejerce un estado a través de la legislación para que se pueda hacer una convivencia social más o menos razonable. Voy a subir este video al grupo de Facebook para los demás. Nos volvemos a ver el lunes a las 4 de la tarde para evacuar dudas de los trabajos prácticos. Los quiero a todos, los extraño y bueno, vamos a hacer algo por Zoom como me dice Alejo. Dale, un beso. Chau, chau.